El ecosistema de la música es vital para la existencia de circuitos saludables, investigaciones, publicaciones, crónicas, actividades que fomentan la creación y la difusión de la música. Por eso, cada viernes en Tantas Canciones Buenas de Radio UNIAC tendremos parte de ese ecosistema presente en nuestras conversaciones. Y en esta primera semana hablaremos con la periodista y cronista musical Johanna Watson, autora de los libros Lado B y Cecilia, El Último Baile, vivencias y conversaciones con la incomparable, y autora además de innumerables publicaciones en medios de comunicación como parte de su revisión y crítica de conciertos a lo largo de su carrera. Hoy viene con un anecdotario musical y la recibimos en Tantas Canciones Buenas, al igual que a ustedes que nos están sintonizando. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa día viernes, viernes al fin, y con la gran Johanna Watson en estudio. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas Qué gusto gracias. tenerte acá. Sí, yo también estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar de música, un tema que nos apasiona. Y qué mejor que partir con un crack, con un grande, con una persona que contribuyó a la formación del rock and roll. Así es. Y hay que decir a ustedes que se están conectando, partiendo este programa mientras inicia aquí en Radio UNIAC, ya sea a través de nuestra web o a través de YouTube, porque tenemos canal de YouTube con Camarita Amiga que nos está ahí acompañando también en esta transmisión. Queremos comentarles de que hace 5 años atrás, un día como hoy, 9 de mayo, falleció Little Richard, sí, una figura icónica del rock and roll, como bien lo comentabas, Johanna, pero me parece tan potente porque fue una figura que marcó generaciones, pero que además fue súper longevo, murió a los 87 años. Sí. Murió en pandemia. Sí. Entonces es como que pasó la vida, pero no ha pasado tanto, son 5 años desde esta efeméride musical. ¿Quién es y por qué es tan importante Little Richard, Johanna? Sí, a mí también me llamó la atención lo longevo que fue, porque tuvo varios encuentros y desencuentros con el rock and roll en todo su máximo esplendor. Mucha vida, mucha onda con el alcohol, la droga, incluso heroína, cocaína, todas las inas. Y bueno, para hacer un pequeño recuento, Little Richard fue uno de los pioneros en lo que se conoce históricamente como el género del rock and roll. Bueno, ahí hay un tema que se debate, ¿no? Porque hay varios libros y hay varias investigaciones que demuestran que las creadoras del rock and roll hemos sido mujeres. Claro. Una de los nombres que más suena y que más se le ha hecho justicia últimamente es la hermana... se me fue el nombre ahora, pero ya me lo voy a acordar. Pero te vas a recordar si tienes buena memoria. Sí. Y bueno, ella, de hecho, hay muchos videos de ella tocando la guitarra y tú decís, de ahí viene. Y todos estos monstruos que después brillaron y que de alguna manera se les reconoció, la vieron ahí en algún momento. Claro. La Sister... Se me fue, ya lo voy a buscar, pero en el fondo sí, es eso, muchas mujeres, que es un poco como que lo que nos pasa acá en el campo chileno, ¿no? Sí. Muchas mujeres cantoras, mucho registro que si no hubiera sido por Violeta y Margot y otras, y Gabriela y otras tantas, no hubiésemos conocido, pero en el fondo eran muchas cantoras, pero siempre los registros musicales o los sellos discográficos, sobre todo en cierta época, pasada en Estados Unidos, eran hombres, pues, obviamente. Sí. Ahora, esa carga es más todavía con respecto a clases sociales y a todo el proceso afroamericano, la negritud también, ¿no? Rosetta Tarp, mira, no sé, tiene una memoria con un poco de desfase, pero tiene una memoria, estas mujeres son enciclopedia. Qué importante las mujeres dentro de ese escenario en vivo, como esa cosa como de galpón, que juntaba un montón de gente y escuchaba música a través de ellas. Sí, totalmente. Y bueno, ellas también fueron portadoras de mensajes nuevos dentro de la música. Ellas hablaban de otras temáticas, como por ejemplo abortos, pérdidas de hijos o tener que dejar hijos lejos de ellas. Eran, además de las drogas y todos esos temas que abarcaba la música de los hombres, pero ellas también pusieron como la cuota de dolor, de oscuridad, que el rock sumó como parte de su identidad y para siempre, ¿no? Pero las primeras que fueron incorporando como esas cuotas fuimos las mujeres. Y, bueno, Little Richard, volviendo a la figura que nos convoca hoy día, él comenzó a tocar
muy chiquitito el piano porque sus papás se dieron cuenta de que tenía dotes para la música, incluso no lo llevaron al colegio y lo llevaron a estudiar piano, por lo tanto él avanzó muchos años, incluso llegó a grabar su primer disco sin saber leer, escribir ni sumar. Impresionante. Y bueno, la cosa es que otra cosa que era muy particular de él era que era abiertamente gay en los años 50, algo que es pocas veces escuchado, ¿no? Por lo general nosotros venimos viendo que hay una apertura a las diversidades sexuales con mucho desfase, pero él abiertamente fue, de hecho, tenía un personaje femenino, se pintaba, usaba la ropa de la mamá, se maquillaba y lo echaron de su casa a los 15 años por hacer ese tipo de cosas. Claro. Oye, qué fuerte como pensar en eso, en el imaginario cultural también, insisto, como de lo que significa para un joven que se dedica a la música también. Es como, pienso en todas las escalas culturales de lo que eso significa también, Joana, y al final es como él pasa a ser esa figura icónica también por lo mismo, porque rompe esas barreras. No sé si no le importó, no sé si podemos hablar de eso. ¿Qué piensas tú también de ese escenario como personal también de Little Richard en la época? Yo creo que sí le importó, porque además él a través de eso consiguió llamar la atención. Lo usó, ¿no? Fue como un vehículo por ejemplo, él desde muy temprano se empezó como a caracterizar, a maquillar, a usar ropa de mujer para salir al escenario, y todas estas cosas, todo este histrionismo que de alguna manera después tomó el rock como parte de su identidad, lo entrega a Little Richard y de alguna manera Uy, se me fue una, perdón. No, pero tranquila, si aquí estamos en tantas canciones buenas de Radio UNIAC, lo que hacemos es pasarlo bien y estamos enamorados y enamoradas de la música, así que tú tranquila y pasamos de nuevo. Oye, Joana, bueno, a propósito de esta figura, y lo decíamos, recordemos, estamos en una efeméride especial, a los 87 años murió Little Richard hace 5 años atrás, en 2020. Pasó desde un fenómeno de la música popular y la negritud, a pesar del racismo, del conservadurismo. ¿Qué pasó con los sellos discográficos también en la época? ¿Y por qué también esta canción que conocemos y que estamos escuchando de fondo es tan importante para traer la colación, que es Tutti Frutti? Porque fue una canción icónica y que además fue catalogada muy tempranamente como una canción gay, porque hablaba explícitamente de tener relaciones con otro hombre, pero al momento que fue grabada, las personas del sello se dieron cuenta que la letra era demasiado pornográfica, entonces decidieron contratar a una persona, a una mujer que era letrista, y aprovecharon la música que les parecía que era muy oreja, que iba a pegar muy bien, y le cambiaron la letra por una letra mucho más radial, mucho más transversal y que no hiciera como tanto ruido. Sin embargo, por ahí igual quedó una que otra frasecilla que si uno no entiende el contexto no entiende de dónde viene, pero en el fondo... ¿Le hicieron cambiar mucho? Sí. Sí, pero en el fondo decía algo así como Tutti Frutti, qué lindo culo, y que si te cuesta que entre, entonces lo podemos engrasar, algo así. ¡Wow! O sea, muy explícito. Súper explícito. Claro. O sea, nos cuesta hasta hoy día, ¿no? Como con el urbano también nos pasa, pero es muy explícito también, claro. Y le hicieron cambiar todo, y dejó algunas frases entre medio. Sí, esa, como que si te cuesta que entre, se puede engrasar, pero así como... muy como que no se entiende el contexto, claro, ¿no? Y también el paluma, le preguntaron muchas veces qué es lo que significaba y él decía que si ustedes no sabían, él tampoco, pero hay quienes dicen que tiene como es como un juego de palabras que tiene también una connotación sexual, es una canción como llena de mensajes subliminales. Y de hecho... Igual esa frasecita es como el Bluma, es como que la ocupan hasta en Grease, en la película. Sí. Como que se transformó como en una frase como popular del rock and roll de radio, digo. Como es parte de, como que lo tenemos un poco en la memoria. Sí. No, y de hecho también la cantó Brenda Lee cuando tenía 11 años.
y es muy interesante, ¿no? Saber como todo el origen de la canción, de qué hablaba originalmente la canción, y ver que la interpretaba gente chiquitita, jovencita, a los 11 años, como Brenda Lee. De hecho hay un video muy, muy bonito donde aparece tocando y cantando la canción, y en realidad lo interesante, creo yo, de esta canción es que parece una canción como súper... jamás nadie pensaría que es una canción súper sexual. Claro, ¿no? Porque, se llama por ejemplo, Tutti Frutti. Tutti Frutti. Que no pensáis jamás en pasa eso. súper piola. Y, por ejemplo, no es lo mismo que hablar de una canción de Marvin Gaye, por ejemplo, Ajá. que son las canciones eróticas, tienen un Claro. erotismo, las Claro. melodías tienen un erotismo. Pero en este caso es una canción que no tiene un erotismo implícito. No, para entonces, nada. ni explícito. Entonces, por lo tanto, es mucho más llamativo esto, y también hace pensar lo mismo, ¿no? Que en ese momento que se escribieran ese tipo de letras, y además ya habían otros cantantes y otros artistas que hacían ese tipo de letras, y Little Richard además tenía como un personaje que era mujer y que subía a los escenarios y se presentaba como mujer y cantaba sobre los pezones, qué sé yo. Imagínate, en los años 50. Entonces estamos pensando... Que me imagino mucha gente agarrándose la cabeza, Por como supuesto. no entendiendo qué está pasando acá. Claro. Sí. Y todo esto eran performance en vivo, no se alcanzaron a grabar. Sin embargo, se puede decir lo que tú decías, y también que es que lo que hoy hacen los urbanos y que todavía causa así como un poco de cuestionamiento, ya lo venía haciendo Little Richard en los años 50 y Oye, quizás 40. Vamos a retomar sobre ese punto, culturalmente, cómo nos acercamos también a estas canciones hoy día y cómo son estas distancias, ¿no? Quiero que sigamos conversando con Joanna Watson, cronista, periodista musical, quien es autora de 2 libros preciosos que ya vamos a estar ahí mostrándoles de nuevo, Lado B y Cecilia, el último viaje. Y bueno, queremos escuchar esta canción a propósito de esta efeméride y hace 5 años desde el fallecimiento de Little Richard. Esto es Tutti Frutti, lo escuchas en Radio UNIAC. Continuamos en Radio UNIAC, sí, es aquí en Tantas Canciones Buenas, nuestro programa de melomanía pura, pero también es un programa para, claro, hablar con creadoras y creadores sobre sus proyectos musicales, sobre sus discos, sobre sus conciertos, pero también es un lugar para el ecosistema musical, y por eso estamos hoy día con la gran periodista Joanna Watson, quien a través de su trabajo también de crítica de música, de reseña de conciertos, de crónica, nos ha dejado también un historial anecdotario, y eso es muy bonito también, muy Mateas, muy estudiosa, y hoy día nos traía este efeméride sobre Little Richard a propósito de los 5 años que ya se cumplen desde su fallecimiento, pero todo lo que hizo este hombre con 87 años que se murió, y lo que significó también para los años 50 en Estados Unidos que un hombre negro, gay, estuviera en los top de las canciones escuchadas también, que fuera una influencia para las nuevas generaciones. Totalmente, o sea, y sin ir más lejos, fue una influencia para Elvis, fue una influencia para los Beatles, para los Rolling Stones, para Deep Purple, wow, para bandas que son súper... las clásicas bandas de rock, y las clásicas bandas de rock blanco, ¿no? A eso quería llegar. Eso, en todo caso, Led claro. Zeppelin también. Claro, son como indiscutidas bandas, y todos ellos le prenden velas y son abiertos en reconocer que son discípulos de alguna manera de Little Richard. Y en ese contexto, bueno, decir que hay muchas anécdotas y muchas historias en torno al vínculo de Elvis con Little Richard. Elvis tiene una versión de Tutti Frutti, ahí la vamos a ir colando entre medio, pero sacó su propia versión al respecto. Sí, o sea, por supuesto. Tenía que tenerla. O sea, bueno, y ahí registro. No sé si tú has visto a Little Richard tocar el piano, pero por ejemplo, tú ves a Little Richard y tú decís, de acá salió Jerry Lee Lewis. O sea, es imposible que... Con el pie. Estaba mirando una foto con el Ignacio Palacio ahí de redes sociales que me decía, ay, pero el del zapato. Porque claro, ponía el zapato hermoso también, probablemente que era considerado femenino, un zapato por arriba del piano. Y así, o sea, Jerry Lee Lewis vino después. Sí.
Por supuesto que sí, sí era obvio. O sea, es obvio que muchos tomaron no solo elementos, sino que esto ya era un robo descarado para mi gusto, tocar el piano con el pie encima y además con estos gritos y el pelo, este pelo como englobado, ¿cachai? Sí. Hay muchas cosas, hay mucho, quizá Little Richard fue como un concentrado de cosas que todos fueron sacando en su dosis medida, pero él era como el desmedido, ¿no? El que tenía muchos elementos, tenía además una forma de cantar con un gritito, con un gallito, como una especie de chillido, que fue muy característico y que después usaron los Beatles, lo usaron los Rolling Stones. Hay un documental donde habla Mick Jagger, donde dice que él era súper fanático y que sacó muchas ideas de lo que sacó. Entonces, o sea, yo creo que para los frontman del rock and roll, como de las bandas clásicas del rock and roll, desde Elvis hasta como los más actuales, ¿no? Y los que todavía están vivos, además, sí. Es imposible no encontrar, o sea, esa figura del frontman, y con frontman con un piano, que no es tan fácil también. Sí. O sea, totalmente. Entonces, igual le queremos decir a todos los rockeros, machos y heterosexuales, que el inspirador del género que tanto les gusta era gay. Era negro. Así es que, bueno, eso por un lado. Y también, a propósito, hay que considerar las raíces, ¿no? ¿Viste? Sí. Como saber de dónde vienes. Sí, absolutamente. Y bueno, ligado al mismo tema, es que Elvis fue considerado el rey del rock. Y ahí hay un dilema, y que el mismo Little Richard lo puso sobre la mesa en varias entrevistas, donde decía, bueno, si yo hubiese sido blanco, probablemente yo estaría sentado al medio de la Casa Blanca, pero como no era blanco, o sea, él era negro, pobre, homosexual, o sea, ¿cachai? En esa época era como nacer con todo negado. Así todo logró ser una persona que hasta hoy estamos recordando, y probablemente va a seguir como una leyenda viva, ¿no? Era considerado. Sin embargo, el trono se lo llevó un blanco, se lo llevó Elvis. Y ¿sabes qué? Me llama la atención también que hay muchos músicos, incluso raperos, negros y otros, que no le tienen mal a Elvis, porque en el fondo reconocen que Elvis fue de alguna manera como un puente para que el rock and roll como que se hiciera mucho más masivo. Pero sí, lo que no les gusta es la invisibilización que hay hacia los a los que vinieron antes, y los que vinieron antes eran negros. Claro, ¿cachai? Como que el título que tú decías, y el título como del trono, que es falso, ¿no? Honorífico, nada más, pero el decir quién es el rey del rock y que la gente diga Elvis es un peso para esa tradición. Oye, qué importante cómo se escribe la historia, ¿no? Sí. Y eso también pasa en la música. Sí. Y tú como investigadora musical, como cronista, ¿has visto eso? ¿Tú te recuerdas cómo fue cubierta la muerte de Little Richard? Oye, no, pero como ¿se le habrá dado por último de manera póstuma, o sea, como ese reconocimiento que tú le haces hoy día, de decir, este es el origen de todos estos otros hombres que vinieron, claro haciendo rock and roll? Mira, yo creo que, pero me di cuenta, estudiando para este programa, me di cuenta que la mayoría de las notas que había sobre Little Richard eran a propósito de la muerte hace 5 años. O sea, es decir que no había tanto, ¿no? No había tanto, porque todo fue más noticia la muerte. Sí, no había tanto. Entonces, y de hecho hay un documental que se llama así como Yo soy el primero, una cosa así, que está en YouTube, lo pueden buscar, está subtitulado, y también es póstumo. Entonces yo creo que igual él se sintió muy negado. Claro. De hecho, hay una entrevista que es bien heavy lo que cuenta, porque, bueno, él cuenta que fue de gira con los Beatles cuando los Beatles todavía no eran famosos. Incluso el manager de los Beatles se interesó en él y lo invitó a ser como parte de su catálogo, y él no quiso. Y creo que también giró con Deep Purple. Esa es la otra banda que también recoge un montón de elementos de Little Richard. Otros rockeros heterosexuales y rudos. Pero saben perfectamente de dónde está, o sea, lo reconocen y ven ese valor también ahí, efectivamente. O sea, es como, oye, yo vengo de acá. O sea, no lo niegan. No lo niegan. Y
Si Oye, me me rec- encanta que, perdón, pero mientras hablamos contigo y escuchamos de fondo, pasó la versión de Queen en vivo Sí, de Tutti Frutti. sí. Sí, ¿cierto? Y muy, Y esta que muy estamos escuchando, simbólico. esta es la de Brenda Lee. Sí, Sí. Oye, qué loco. sí. Sí. Y si me recuerdas lo que estaba hablando. Sí, perdón, y yo llegué también tengo el déficit atencional ahí a flor de piel Sí. y por eso me pasan esas cosas. Pero claro, estábamos hablando de la gira con Deep Purple Sí. y el Ah, y origen, los Beatles. claro. Ah, y ya. The Beatles, Ya, claro, ya me acordé. en un momento, claro. Entonces, pasaron los años y le dieron un premio a Paul McCartney por la trayectoria. Y en la ceremonia de los Grammy, subió Paul McCartney y en la primera fila estaba Little Richard y Paul McCartney da un discurso y ni siquiera lo menciona. Y eso para Little Richard fue súper doloroso, porque en el fondo él decía, mira, el primer famoso que Paul McCartney conoció y quien le enseñó un montón de cosas fui yo y le dan el premio a la trayectoria cuando yo era famoso antes que él. Claro. ¿Cachai? Entonces, y en realidad eso que le pasó a él lo dice, pero también le pasó muchas veces porque en el fondo él a la conclusión que llegaba era que como él era negro, nunca le iban a dar el reconocimiento y que finalmente todas estas personas que se nutrieron de él, finalmente lo desconocieron, ¿no? Lo invisibilizaron. Lo hizo Elvis, lo hizo Paul y lo hicieron varios otros músicos también. Joanna Watson, con su expertise, con su investigación ahí a flor de piel, nos trajo esta efeméride y estamos escuchando a Little Richard. Nosotros no desconocemos esta historia del rock que parte con grandes figuras y yo sí destaco lo que decías al principio, probablemente con mujeres primero, pero también con Little Richard que estuvo ahí. Esta canción que escogiste a mí me encanta, me vuela la cabeza, la encuentro fantástica. Escuchas Lucille en tantas canciones buenas. Oye, Joana, qué buena esa canción, qué buena esta canción que se llama Lucille y que pasaba ahí Little Richard en tantas canciones buenas. Estamos en día viernes, además hablando de una efeméride, claro, pero a partir de eso hablamos de la historia del rock and roll un poco. Es como, Sí. como no se puede separar una de otra en Sí. este caso, en esta efeméride. Sí, una historia llena de negacionismo, llena de una historia que trata de reivindicar y relevar lo que hicieron los blancos Claro. y lo que hicieron los hombres blancos. Entonces, igual es interesante cómo empezar, cómo escarbar y a conocer la historia desde otro lugar. Las imágenes, los libros y los mismos músicos van contando cómo fue realmente la historia del rock y del sonido y de la imagen que tuvo. De hecho, bueno, Little Richard, no sé si cuando tú lo ves te recuerda a Prince. Sí, Es como un proto-Prince. me recuerda muchas cosas, porque por ejemplo, claro, uno ve como lo sucesor y es como, bueno, el pelo. Es como inmediatamente Prince y el pelo y Little Richard, qué sé yo, la vestimenta y es como, bueno, todos los que estuvieron, lo hablábamos hace un rato, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, el baile, los movimientos, como el despliegue en el escenario y es como sí, pero claro, hay una cosa como de... Pero me parece que también vino después, claro, pues que igual es distinto, en los 80, los 70, los 80, los 90 y ya después mucho más. Y hay un reconocimiento abierto probablemente, sobre todo de las comunidades LGBT, Sí. a sus anteriores también, o sea, Sí. quienes abrieron paso dentro del... Sí. Y probablemente de la por música. eso también hace ese cover en Wimbledon, si no me equivoco, Queen, que yo lo encuentro Claro. súper simbólico. Muy bueno. Lo estábamos Sí. escuchando hace un ratito atrás Sí. y lo podemos volver a poner de fondo, Sí. pero en vivo. Y Sí. claro, Freddie Mercury, que Gay. también siempre fue, bueno, cuando ya ve ese camino, ¿cierto? Como claro en su vida, como también abiertamente gay. Me parece muy importante como recordar y darle como valor también a esa parte, ¿no? Pero Sí. me lleva a otra cosa de la que estábamos hablando, Ujú. que es como cuánta censura tenemos en la música y cuánta censura que es vinculada a independiente de el género, Ujú. independiente de si es gay o no, a la pobreza finalmente. A como lo erótico es una cosa, tú decías, aquellas cosas que son más explícitas siempre quedan fuera o quedan fuera más bien cuando
cuando de la industria, ¿no? De la sociedad, cuando se viene como de lugares más pobres o segregados o marginales. Ah, mira, sí, yo creo que sí, ¿no? Aparte que yo tengo tengo como la idea de que todas estas cosas vienen mundialmente, siempre como esta sexualización en la música probablemente viene como de los lugares más donde la vida es más precaria, o sea, probablemente todas estas personas con las que creció Little Richard venían como del Bronx, no sé, Claro. ¿cachai? Entonces creo que está mundialmente también asociado como a lo de falta de como de elegancia, ¿no? Hablar como con esta apertura, pues, también es como que se ve como bajo una lógica y una mirada, probablemente se ve como poco elegante, ¿no? Hablar tan explícito sobre estos temas tan Claro. íntimos. Tú lo decías, en el urbano hoy día, Sí. o sea, hay mucha canción que es muy explícita, Sí. sido altamente criticado, y me parece que es interesante la crítica también ahí, porque claro, es una música que además se escucha mucho entre jóvenes y a veces entre niños. Sí. Me parece que ahí hay un tema que quizás abordar, pero más allá de eso, como que yo también pensaba, hay cosas más explícitas que vienen desde otros lados, y si sí las hay, no sé si han sido censuradas realmente, ¿cachai? Pero, no sé, pienso que claro, además se habla más desde lo explícito, como en el género urbano hoy en día, pensándolo en el hoy, ¿no? Como Claro. eso es mucho más algo actual. Y sí se critica mucho y sí es como, tiene una beta de, como de poco elegante. Poco elegante. Poco elegante. Claro, tiene una beta de poco elegante, pero además... Como de gusto poco elegante, Claro. en el fondo. Quienes escuchan ahí, en el fondo no son. Y esa cuestión es muy de clase también, ¿no? Sí, pero también creo que va acompañado con el sonido, porque por ejemplo, o con el tipo de música que acompaña la letra, a eso voy. Ajá. Porque por ejemplo, hay muchas letras del rock que son bastante explícitas y que hablan una de ordinarieces brutales. Por ejemplo, no sé, pues hay letras de Guns N' Roses súper ordinarias, o también de Mr. Bungle, que es la banda Claro. de Mike Patton, que también hay... Johanna debería ser la cronista oficial de Mike Patton, Sí. acá en nuestro país. Porque Sí. ha ido a todos los conciertos de todos los proyectos musicales y Sí. tienes crónicas de todo. Sí. De todos los proyectos de Sí, Mike Patton. soy muy especialista Pero ahí, bueno, ese es un me encanta. paréntesis. Sí. Sí, pero sí, hay letras muy explícitas también. Sí, ahí. pues son realmente ordinarias, Claro. pero están acompañadas de una banda de bronce, Claro. con un poco Bueno, de rock, los con mismos un poco Rolling de jazz. Stones, ¿no? Con Brown Sugar, que la sacaron de su cancionero porque la sentían que igual hoy día, y en el un poco en el tapiz de hoy, es una canción que podría ser súper funable, ¿no? Y mal vista. Entonces ellos mismos como que se autocensuran y ya no la tocan en concierto. Eso fue una declaración que dio uno de sus integrantes hace un tiempo atrás, pero porque en el fondo hablaba de una mujer, Brown Sugar, ¿no? Y la sexualización de ella y el como un poco desde la esclavitud, como un poco rememorando a eso. Y entonces como dijeron, ya no la vamos a tocar más. O sea, en el fondo como la censura y la autocensura de repente de Claro. ciertos temas también. Claro, por ejemplo, me acordé de Chica Eléctrica, acá Acá. de Chile. Le cambiaron Claro. la letra también los Sí, chiquillos po. de la Pose Latina. Tiene solamente 26, le Claro, pusieron. ya antes era la 16. Sí. Pésimo, po. Sí, Pésimo pero la amigo. cambiaron, po. Sí, pero en ese momento Pero a en ese nadie le momento hacía nadie ruido. no hacía ruido, claro. Ni siquiera los que grabaron, porque en el caso de la canción de Little Richard, los locos cuando llevaron a Little Richard al estudio y se dieron cuenta de que esta letra era demasiado, la cambiaron. Claro. No pasaron en el fondo a probar cómo les iba a ir al pasarlo en la radio. Y algo que quería contar antes que se me olvide, es Ajá. que no sé si tú sabías que Little Richard contó él tenía una banda y uno de los miembros de su banda era Jimi Hendrix. Entonces, imagínate Jimi Hendrix cantando, o sea, tocando rock and roll, y Little Richard le tenía celos, porque era demasiado... Es que era muy bueno. Era muy bueno, robaba protagonismo, y de repente cuando estaba en los escenarios como que las luces lo enfocaban mucho a él, entonces esto no le gustó. Aupa. Y pidió, y de hecho tuvo como algunos encontrones con él. Jimi Hendrix llegaba tarde, era un irresponsable.
Ah, no. Así todo que lo mal echó. acá. Lo echó mucho antes de que Jimi Hendrix se convirtiera en la leyenda, ¿no? Esto fue antes de Woodstock. Eso también quería aportar. Oye, Que sí. me pareció muy interesante como los cruces, porque es como nada que ver, ¿cachai? Como Claro. de dónde vaya a juntar a Jimi Hendrix con Little Richard y tocando esa música. De hecho, hay videos. Hay un video donde está Jimi Hendrix como parte de una banda soporte de 2 cantantes de la época de los años 50 ¿Ya? y como haciendo pasitos, bailando, ¿cachai? Entonces tú decís, broma, esto no me lo imaginé nunca. Como que te explota la cabeza cuando estáis viendo esas imágenes, porque tú Oye, tenés la imagen... Yo le agradezco mucho a Little Richard en todo caso ¿Mm? que independiente de los egos de los artistas y bueno, estas cosas, que las conexiones que se generan a través de él, como el anecdotario que él nos permitió tener, Sí, y sobre todo yo creo también esa propuesta escénica, sí, que es una cosa como, y alguna vez hablando de tu libro sobre la Cecilia, lo hablábamos también con ella, ¿no? Como qué importante tener esa figura que, chao, y me voy al escenario como yo quiero salir en el escenario. sí, Desde lo musical, pero también desde lo estético. sí. Y él Madonna también hace también. eso. O sea, también le censuraron hartas cosas a la Hartas Madonna. cosas. Claro, la teatralidad. La Claro. teatralidad llevaba al escenario y claro, la Madonna tuvo esta canción Like a Prayer, que tenía un videoclip muy hereje, porque... Así lo catalogó la época, nosotras sí. no. No. Jamás. Bueno, yo sí lo encuentro hereje, pero me da risa un poco. Bueno, justo en estos tiempos que estamos con cambio de papa, vemos papa y todo eso. ¿Sí? Lo encuentro bien interesante, realmente, o sea, uno con la Claro, pero ella se perspectiva mete del con ese tiempo. tema, pues claro. Claro, o Sí. sea, y el videoclip, para quienes no se acuerden o no lo hayan visto, era como de una sensual Madonna, como que andaba en un camisón negro y como que estaba triste y llegaba y de repente se encontraba como con una estatua, no estatua, como un santo. una como imagen de un santo, como santo, claro. negro. Claro. Y resulta que este estatua de santo, como que ella lo toca y como que agarra vida y como que tienen como un acercamiento medio erótico y después sale Madonna cantando con unas cruces quemándose atrás, así como Claro. es realmente... Sí. Claro, Era hereje, o sea, es hereje para la religión a la que está aludiendo, evidentemente. Absolutamente, Claro. Sí. absolutamente. Igual Pero ella se atrevía a hacer esas cosas, o sea, sí. tapujo. No, No sé bueno, si tuvo Madonna- censura, pero tuvo crítica con respecto, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo que Madonna hacía muchas cosas así como polémicas. De alguna manera ella construyó su imagen en base a este tipo como de cosas como de torear, un poco a la tradición, a las religiones. Siempre estuvo ahí como siendo más osada y haciendo cosas que de alguna manera iban a enojar a un sector, pero que paralelamente otro lo iba a aplaudir porque era alguien como que rompía los esquemas y aparte que era una mujer y yo creo que si todo lo que hizo Madonna lo hubiese hecho un hombre probablemente hubiera pasado mucho más inadvertido, era mucho más llamativo porque era una mujer. Me acuerdo que había un video donde salía Madonna como sobre la tumba de no sé quién, y así como súper sexy, era como cosas súper disruptivas hasta el día de hoy. Y es otra también que ha abierto camino, po. O sea, Little Richard, Madonna. Me encanta la Giovanna porque hace cruces que te llevan hasta, desde Little Richard hasta, bueno, Jimi Hendrix, The Beatles, Deep Purple y Madonna también, así que nos deja ahí. Oye, vamos a escuchar Like a Prayer, a la vuelta tengo un regalo para ti. Y luego vamos a ir cerrando también nuestro programa, pero tienes que conocer los libros de Giovanna Watson para que los busques también. Hemos conversado muchas veces con ella sobre sus libros, pero no aquí en Radio UNIEC, así que les vamos a mostrar también rápidamente esas bellezas que tienes que buscar en librerías. Like a Prayer, Madonna, aquí en Tantas Canciones Buenas. Seguimos en Tantas Canciones Buenas. Estamos en la última patita de nuestro programa. Escuchábamos a Madonna y es que ha sido un día de, claro, efeméride por un lado, pero como nos gusta, este ecosistema de la música nos lleva a muchas cosas,
a publicaciones, a libros de música, pero también a la crónica y el anecdotario. Y me encanta porque hoy día junto a Joanna Watson, que es una experta en hacerte camino entre uno y otro tema, puede encontrarte el vínculo entre cualquier artista, yo creo, que estamos con ella estamos a 4 pasos de Little Richard, cualquiera de nosotros en nuestra historia personal. A propósito de la efeméride de la muerte, hemos repasado el rock and roll, la censura, la cultura en la música y cómo también esas cosas se han movido, ¿no? Y han remecido audiencias, momentos que han hecho que esto sea parte de la historia de la música mundial. Bueno, a propósito de eso, quiero mostrarles que la Joanna tiene 2 libros preciosos. Tú muestras el lado B, que son justamente crónicas, críticas de conciertos, entrevistas. Es un libro muy bonito, quiero que lo busquen. Y Cecilia, el último baile, que también está en librerías, ambos. A propósito de Cecilia, el incomparable, con que tuviste también, bueno, a propósito de una entrevista que está al lado B, se puede ampliar todo aquello acá. Y tu trabajo con ella es muy bonito. Grande gente disruptiva la que tienes en ambos. Me encanta. ¿Será porque tengo algo de eso también? Yo creo, sí. Que te gusta esa parte de la historia de la música. Claro, es que yo creo que la gente que rompe los esquemas es la que abre y la que permite que las sociedades avancen, porque si no, imagínate, o sea, con gente que está ahí como poniéndole límites a todo, no hay avance. Entonces, justamente esas personas son las que necesitamos, y reivindicarlas también y visibilizarlas. Y si hay que contar de nuevo la historia del rock and roll para visibilizar a quienes no se visibilizaron, lo contamos de nuevo hasta que toda la gente se lo aprenda. Sí, si ya no se puede cambiar el título del rey del rock de Elvis a Little Richard, bueno, podríamos poner a la reina del rock, la reina madre del rock, a la sister Rosetta Tarp. Uy, casi nos va de nuevo. Sí. De hecho, perdona, le decían a Little Richard el rey y reina del rock, como era claro, ambiguo. Bueno, y podría ser, claro, rey y reina. Perfectamente, sí. Oye, quiero hacerte un regalo porque Editorial Planeta nos ha dejado durante toda esta semana, que ha sido la primera de nuestros programas aquí en Radio Unidad, ya sea Comunicarte con la Antonella Esteves o Tantas Canciones Buenas, regalos para nuestros invitados e invitadas. Así que quiero dejarte esta preciosura de Editorial Planeta que se llama Tokyo Blues de Haruki Murakami. Un grande, uno para gracias. ti, que espero que disfrutemos de estas lecturas. Tú que eres escritora y lectora, que la disfrutes mucho. Muchas gracias, Planeta. y Radio Unidad, que te dejó ese regalo. Sí, muchas gracias a ambos y a ti por la invitación. Me encantó. Siempre es un agrado empezar a desmenuzar y tener tiempo para hablar, para poder explayarse un poquito y entrar a temas que son súper interesantes y que siguen ocurriendo, así que vamos paso a paso. Eso, me encantó que pudiéramos conversar. Efectivamente, esa es la idea de esta radio, que sea un lugar para poder hablar de manera entretenida, pero también distendida, de aquellos temas que han sido tan relevantes y que nos tocan hoy día, nos convocan hoy día, porque el rock and roll sigue siendo una influencia importantísima para todos los proyectos musicales hoy día, y estas son las figuras que han marcado esa historia. Así que, ¿sabes qué? A propósito de libros, bueno, aparte de recomendar mis libros, también les recomiendo también les recomiendo un libro que se llama Mostras del Rock, que escribió una argentina que se llama Barbie Recanati, donde ella hace todo un estudio muy interesante, donde sale Rosetta Tarp y muchas otras que han sido así ella lo descubrió, muy importantes. De hecho, ella cuenta esa historia, que como que tratando de se encontró con ella y luego dijo, no, yo tengo que destacar a todas las demás también. Y eran todas lesbianas, la mayoría. Negras y lesbianas. Claro. ¿Cachai? Como hay una cosa ahí. Por favor, hay que ponerle ojo también a aquello. Pero es muy bonita recomendación de la Barbie de Canati para poder... Mostras del rock. Oye, y para el Día de la Mamá, no se lo pierdas. Libro de Cecilia, libro del lado B. Doy por sentado de que todas las madres nos gusta Cecilia la Incomparable. Así que a las madres rockeras también. Eso, para que lo busquen en librerías. ¿Puedo dar mi Instagram? Vaya. @JOWAPA. JOWA. Joguapa. Sí. @Joguapa.
para que la busquen en Instagram. Sí. Johanna Watson nos acompañó esta tarde. Que te vaya muy bien, Johanna. Muchas gracias. No te voy a preguntar por el libro que estás escribiendo porque eso se mantiene top secret hasta ahora. No está top secret, pero no importa. Cuando venga, lo vamos a tener de protagonista acá. Así que la idea es que surja en su momento. Lo estás terminando, eso le puedo decir a la gente. Pero ya tendremos esa oportunidad. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos en tantas canciones buenas. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Ignacio Monroy en el sonido y nos vamos con un fin de semana por delante, disfrutando también ahí de esta conversación que la puedes volver a visitar ahí en nuestro canal de YouTube, más tarde la subimos y por cierto el lunes nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde aquí en nuestro programa por Radio UNIAC, a las 10 primero con Antonella Estevas en Comunicarte y luego a las 3 siempre de lunes a viernes tantas canciones buenas. Chao, chao.